Hola, ¿qué tal? Esto es Abandonar toda esperanza. Bienvenido una vez más a este canal. Yo soy Fran J. Ortiz, tú no, pero si estás aquí, pues imagino que es porque te interesa algo de lo que te pueda contar ahora. Esta es la nueva entrega semanal de la columna de Abandonar toda esperanza. Alcanzamos la número 908 y lo hacemos con uno de los dos temas más habituales de esta columna que se han repetido a lo largo del tiempo. Yo creo que lo más habitual es, como ocurrió hace un par de semanas, hablar de cómics que son adaptaciones literarias, que es prácticamente un género y se ha convertido casi en una sección no oficial de esta columna. Y en segundo lugar, con diferencia, pero muy por delante de otros temas, los cómics biográficos, que también es un subgénero que tiene bastante éxito y que se demuestra porque todos los años hay 2, 3, 4 columnas sobre ese tema. De hecho, solemos hablar de cómics editados por editoriales distintas, es decir, no especializadas necesariamente en esta temática, y es el caso de hoy. Sin más dilación, paso a comentaros los tres cómics, de los cuales podéis ampliar la información leyendo la columna que enlazaré en el texto que acompaña el vídeo. El primero, vamos en orden cronológico respecto de la historia real que cuentan las novelas gráficas. El primero es Bronteana, de Paulina Spuches, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno. Bronteana, como su título sugiere, pues obviamente está dedicado a las tres hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne. A las hermanas Bronte ya la tuvimos en un cómic, en una columna, no había vídeo, porque entonces no grababa vídeos, pero hay un cómic estupendo que es La ciudad de cristal, de Isabel Greenberg, que trata también de estas tres hermanas, si bien se centra un poco más en su faceta imaginativa, es decir, en cómo crearon un mundo imaginario a partir del cual les sirvió de inspiración para sus novelas. Bronteana es narrativamente más convencional en la medida en que es una biografía más completa de las tres hermanas desde la infancia hasta su muerte, pero nada convencional en el tratamiento gráfico y en cómo está construida. Adelanto ya que me ha parecido un cómic súper recomendable y que me parece muy muy bueno. A la autora la conocía ya por otro cómic biográfico dedicado a la fotógrafa Vivian Maier, y fue una grata sorpresa. De ahí pues que me interesara mucho leer este Bronteana, y no ha sido para nada, no me ha defraudado en absoluto. Si alguien no sabe quiénes son las hermanas Bronte, pues estamos hablando de unas escritoras británicas de mediados del siglo XIX que empezaron publicando, como es lógico en esa época, con seudónimos masculinos, hasta que después de tener cierto éxito pues revelaron que las verdaderas autoras eran ellas. Charlotte Bronte es la autora de Jane Eyre, Emily Bronte de Cumbres Borrascosas, son las dos escritoras que digamos han tenido más éxito o han perdurado más en el tiempo, y la hermana menor, Anne Bronte, se ha visto un poco ensombrecida por sus hermanas, pero bueno, es la autora entre otras de Agnes Grey. Tres novelas, por cierto, que podéis encontrar juntas en un volumen de cátedra, las tres editadas juntas, por si después de leer Bronteana pues os apetece descubrir digamos, la literatura auténtica de sus protagonistas. Voy a enseñar un poco el interior y así os hacéis una idea del arte. La autora trabaja el color de una manera increíble. Son colores muy vivos, muy potentes, y también la construcción de la página, con un diseño de viñeta muy libre, también algunas escenas sin texto, apoyadas solo en la mirada de los personajes. Y bueno, para que os hagáis una idea, creo que con esto ya podéis ver qué os vais a encontrar en el interior de Bronteana. Si os interesa la literatura de las hermanas Bronte o simplemente el género de cómic biográfico, pues un título para mí indispensable, muy, muy bueno. Edita Gargoyles Books. El segundo, avanzamos un poco en el siglo XX para conocer a Edward, es que tiene un nombre un poco raro, no es el Edward convencional, es Edward Muybridge,
que es un pionero de la fotografía y del cine, y nos viene de la mano nada menos que de Guy Delisle, el autor de Pyongyang, Shenzhen, Crónicas birmanas, Crónicas de Jerusalén. Es decir, es un autor especializado en el cómic autobiográfico, es decir, en contar sus propias vivencias en una serie de novelas gráficas que, pues bueno, que han tenido mucho éxito y que han sido aplaudidas por crítica y público por igual. Aquí se aparta de contar su vida y nos hace pues un documental en viñetas centrado en Muybridge, que fue un señor que empezó trabajando como librero, pero que estaba obsesionado por captar técnicamente el movimiento de la naturaleza, de los árboles, de los animales, etcétera. Entonces, en cuanto supo de un invento nuevo que era la fotografía, pues se interesó por él y empezó a investigar y a desarrollar inventos. Es decir, es un pionero de la fotografía del cine porque es un inventor, ¿vale? Y bueno, digamos que después de la fotografía, que captaba no el movimiento, obviamente, pero captaba la realidad de una manera mucho más fehaciente que la ilustración, que la pintura, desarrolló una serie de inventos, de maquinaria, que se han convertido, junto con Edison, por ejemplo, en precedentes de lo que luego fue el cine, que supuestamente inventaron los hermanos Lumière, son los que tienen digamos, casi el copyright de la invención del cine en 1895, pero que solo pudieron inventarlo porque una serie de personas anteriormente pues habían desarrollado cierta tecnología primitiva, y Muybridge es uno de ellos. Es una biografía muy interesante, ya digo, digamos, narrativamente menos creativa que la de las hermanas Bronte que hemos comentado antes, pero gráficamente Delisle es un maestro y está muy bien cómo capta el movimiento. Es un cómic que, como digo al principio, es prácticamente un documental. Tiene una voz en off que pronto descubrimos que es la del propio autor, porque se introduce fugazmente en la historia, y tiene algunos viajes, algunas fugas al presente, relacionándolo, pues para que os hagáis una idea, con Matrix, con la película de las hermanas Wachowski, o con From Hell, el cómic de Alan Moore y Eddie Campbell sobre Jack el Destripador. Y bueno, os voy a enseñar. Es un cómic en color, pero que predomina una especie de bitono gris, que asemeja pues obviamente por la fotografía y el cine primitivo, pero luego tiene destellos de color puntuales para determinados momentos, por ejemplo, para que os hagáis ustedes, ¿vale? Es decir, es un cómic en color, pero no de vivos colores como es el caso anterior. Y la verdad es que está muy, muy bien. Se lee de una sentada, pese a que no es un cómic corto. Y es muy interesante que va intercalando pues reproducciones de las fotografías que su protagonista iba realizando, o pinturas de sus coetáneos cuando están relacionadas con lo que se está contando. Acabo de ver una, a ver si la encuentro y os la enseño. Lo que decía sobre el color. Y si conocéis al autor por sus cómics autobiográficos, pues el estilo ya lo conocéis y sabéis lo que os vais a encontrar. Y si no, pero si interesa la fotografía o el cine, en mi caso me interesaba más por esto último, por el séptimo arte. Conocía a Muybridge, pero un poco de oídas. Es uno de esos nombres pues que han sido sepultados por los que vinieron después, principalmente pues los Lumière, Georges Méliès, Alice Guy, que era una figura también muy oculta por el hecho de ser mujer, pero que se ha reivindicado recientemente entre otras cosas, con un cómic biográfico, o con un par de cómics biográficos de los que he hablado en el blog alguna vez. Aquí tenéis la pintura a la que hacía referencia. Pues se ha visto sepultado, entonces yo conocía un poco de su existencia, pero no tan en profundidad como ahora después de leer este cómic, que se titula Una fracción de segundo. No sé si había dicho el título. El subtítulo es La azarosa vida de Edward Muybridge, pero el título principal, Una fracción de segundo, y está editado por Astiberri. Y terminamos, si los dos cómics anteriores son del mercado franco-belga, o sea, Una fracción de segundo seguro, y Bronteana creo que sí, pues ahora nos vamos con un cómic italiano, que es Marlene, de Alessandro Ferrari y Flavia Scuderi, dos autores que reconozco, no conocía, no sé si tienen alguna cosa más.
Creo que no, porque Alessandro Ferrari ha entrado en este proyecto porque ha investigado sobre la figura de Marlene Dietrich, la cantante y actriz que protagoniza el cómic, y probablemente pues no sean, sobre todo el guionista, incluso la dibujante, que no sean demasiado conocidos en el medio. Como digo, cómic italiano que aquí edita Planeta Comic y que está centrado pues en Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana. Sus hitos, pues en el mundo de la canción, obviamente la canción Lili Marlene, conocidísima, muy vinculada a la triste realidad de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del partido nazi, al que Marlene Dietrich se opuso públicamente y de forma muy muy valiente, como las hermanas Bronte, pero en otro sentido, fue una mujer adelantada a su tiempo. Y luego en el mundo del cine, pues eso empezó un poco en el mundo de lo que aquí en España sería la revista, el Music Hall. La descubrió Joseph von Sternberg, el director austriaco, que hacía cine en Alemania, y la convirtió en su musa. Hicieron 7 películas juntos, no voy a deciros todas, pero bueno, la más conocida, la primera fue El Ángel Azul, que si no recuerdo mal, es la primera película sonora del cine alemán, creo, no sé si estoy metiendo la pata, o incluso del cine europeo, ¿eh? Estamos hablando de una película de 1929, 1930. El Ángel Azul fue la primera, pero luego hicieron Marruecos, El Expreso de Shanghái, Capricho Imperial, hicieron varias películas, El Diablo era mujer, y pues eso, se convirtió en su musa y en su actriz fetiche. Siguió trabajando, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos hizo menos cine, pero hizo algunas películas súper emblemáticas. Quizá las dos más emblemáticas sean Testigo de Cargo, que dirigió su amigo Billy Wilder, y Sed de Mal, de Orson Welles, en el que interpretaba un papel secundario pero fundamental en la trama y muy recordado. Y bueno, también parecido al caso de Muybridge, tenemos un cómic en color pero tonos apagados y ocres, siempre pues intentando recordar pues las fotografías y el cine y las grabaciones que se conservan de esa época. Mira, aquí por ejemplo vemos la recreación de uno de los momentos más emblemáticos y recordados de la película Testigo de Cargo, con Charles Lawton y la propia Marlene Dietrich. Es una vida repleta de acontecimientos que narran de forma bastante completa, es decir, cuentan también su infancia, cuando respondía al nombre con el que fue, el nombre que le pusieron a nacer, Marie Magdalene, lo de Marlene, el apócope Marlene vino después. Y bueno, aquí os hacéis una idea del trabajo de Flavia Scuderi en el dibujo. Cuenta pues un poco también su vida sentimental, fue una mujer abiertamente bisexual, que tuvo relaciones con hombres y mujeres. Aquí hay páginas que obviamente pues no se pueden enseñar en YouTube, así que ojo, es decir, un cómic para adultos. Y bueno, pues esto es Marlene. Estas son las 3 recomendaciones de hoy. Recapitulamos al revés. Marlene, de Alessandro Ferrari y Flavia Scuderi. Planeta Comic, sobre la actriz y cantante Marlene Dietrich. Una fracción de segundo, de Guy Delis, editado por Astiberri, sobre Muybridge, el pionero de la fotografía y el cine. Y Bronteana, de Paulina Spuches, editado por Garbuis Books y dedicado pues a las hermanas Bronte, que fueron más, porque hubo 2 hermanas mayores que fallecieron jóvenes y un hermano, que también falleció demasiado temprano, pero se centra obviamente, aparecen todos, pero se centra pues en Charlotte, en Emily y en Anne Bronte, las hermanas Bronte, las escritoras del siglo XIX. Y estas son las recomendaciones de hoy. Si echáis un vistazo al blog y a columnas previas, pues podréis encontrar otros muchísimos cómics biográficos sobre escritores, cineastas, políticos, artistas de las más diversas disciplinas. Y bueno, creo que podéis encontrar cómics, títulos muy recomendables. Y eso es todo. La semana que viene volveremos con otra columna, que no sé de qué tratará todavía, porque tengo varios frentes abiertos. Y nada, espero que os haya interesado y que sigáis ahí, os suscribáis, le des like al vídeo para que el algoritmo se apiade de un canal tan pequeñito como este y no desaparezca. Y pues eso es todo. Muchas gracias por aguantar hasta el final y nos seguimos viendo, escuchando o leyendo.
Nos vemos.